Y con Patricio Ampuero en esta mañana aquí desde la región de los lagos para hablar, ¿cierto? Estábamos conversando acerca de este tremendo impacto en las cuentas y en la opinión pública, finalmente en nuestra credibilidad también de las autoridades, de las empresas, de un mercado que se regula, no se regula. La fiscalización es importante, por supuesto, pero hay momentos en que incluso la fiscalización también deja bastante que desear aparentemente, ¿no es cierto? Todo indica que ahora la solucionática va por el lado, ¿no es cierto?, de aplacar un poco lo que pudiera ser la efervescencia social respecto a este tema, pero estamos todavía viendo los impactos y los alcances que tiene el asunto. Queremos, en el tanto, estábamos hablando de energía y por cierto salió el tema del nuevo mandatario de Bolivia. Claro, pues porque en Bolivia, ¿no es cierto?, acaba de salir electo un senador, Paz, el senador Rodrigo Paz. Él va a ser el nuevo presidente después de 20 años de prácticamente ininterrumpidos, salvo un espacio ahí donde Evo Morales, ¿no es cierto?, fue sacado del cargo y tuvo una presidencia interina. Sin embargo, fue de dominio absoluto prácticamente del movimiento al socialismo, del MAS, que constituyó una Bolivia como Estado plurinacional, entre otras cosas, y también hizo un gran esfuerzo en los temas del indigenismo. Sin embargo, desde el punto de vista de las relaciones regionales, de relaciones diplomáticas, relaciones de vecinos, con Bolivia nosotros tenemos un tema complejo, histórico, que se arrastra desde los tratados de 1904, posteriores a la Guerra del Pacífico, la anexión de territorio, y no hemos podido estabilizar, no ha habido una diplomacia suficiente para poder llegar a llevar adelante, ¿no es cierto?, intercambios culturales, económicos fundamentales entre vecinos. Recién estábamos hablando de esto y ya van a ilustrar nuestros propios panelistas. Así que queremos hacer una pasada por lo importante que es las relaciones con nuestros vecinos desde el punto de vista de la economía. Nosotros estamos aquí con Argentina al otro lado y aquí tenemos vasos comunicantes escasos, quisiéramos muchos más, pero en el norte también, que es importante, que caramba que es importante, sobre todo por lo estratégico que significa compartir una cordillera de los Andes llena de metales. Eh, ¿Qué les pareció este tema de la llegada de un candidato de centro derecha, se habla, ¿no es cierto?, eh, para gobernar el Bolivia y qué expectativas, porque ha dicho un par de frases que son importantes para nosotros. Jorge Tramón quiere partir. Bueno, mira, yo me estaba acordando cuando tú hablaste de Argentina, cuando yo era Seremi Serplac, hicimos un encuentro binacional. eh, yo fui, esto estamos hablando del año 90 por ahí, con los argentinos, y nos dimos cuenta que los lazos que nosotros aquí en el sur tenemos con los argentinos son mucho más estrechos que los lazos que tiene Chile con los argentinos. Incluso, bueno, yo soy bastante irreverente, pero yo me acuerdo que el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores que había en ese tiempo me retó porque yo planteaba cosas que eran bastante audaces, ¿ya? Y bueno, y sigo planteando, ¿ya? Bajar las barreras, por ejemplo, que tenemos unas barreras per sécula, que no conversamos con las distintas instituciones, nuestras instituciones no conversan con las de ellos, en fin. Y con Bolivia yo me imagino que en Arica, Iquique, ya, las relaciones con Bolivia tienen que ser súper estrechas. ¿Ya? Bueno, uno ve a los ariqueños y ve los rasgos que tienen, que son distintos a los que están acá en el modo de hablar. ¿Ya? Yo me acuerdo que yo cuando leía a Vargas Llosa, bueno, que es peruano obviamente, y que tenía muchos muletillas que eran de la gente nuestra del norte, ¿ya? O sea, ahí se confunde también el modo de hablar. Entonces, es gente que es muy distinta a la gente del sur. Entonces, yo creo que ellos añoran también buenas relaciones. Y creo adicionalmente que si nosotros tenemos buenas relaciones con los bolivianos, vamos a poder solucionar, que nadie lo ha planteado, solucionar el problema de la inmigración, ¿ya? Porque la no regulación que tiene Bolivia con su gente hace que con los extranjeros, hace que muchos de los extranjeros que pasan por Bolivia continúen en Chile. Y Bolivia hace nada por impedir eso, ¿ya? Si nosotros mejoramos las relaciones con Bolivia,
aclaramos las cosas y tenemos realmente cooperación, nos podríamos nutrir de energía, ¿ya? Y también podríamos solucionar el tema de la inmigración ilegal que no nos gusta y que nos ha pesado tanto estos últimos años. Don Patricio Ampuero, Sí. vamos con su opinión respecto de estas relaciones siempre complejas, pero también siempre con expectativas que tenemos. Usted tenía unos datos bien interesantes del intercambio comercial que creo que son bien ilustrativos, ¿no? Sí, mira, un poco cuánto comerciamos digamos, en este juego de cuánto importo y cuánto exporto. La balanza. Balanza Bueno, comercial. Sí, con los amigos, con los vecinos peruanos, la verdad las cosas es que tenemos muy poca importación por parte de ellos, principalmente. bolivianos? Sí, con los bolivianos, principalmente cuero, aceite y grasa, y no más allá de 140 millones de dólares año. Ellos nos venden. Ellos nos venden. Y nosotros para allá despachamos un montón de cosas más que son producción nacional, algunas cosas importadas por orden cercanos a los 1.400 millones de 10 dólares. veces. 10 veces. 10 veces lo que nos venden ellos. O sea, si me lo preguntan, el intercambio que tenemos con Bolivia es bajito, es poco en comparación con lo que tenemos con otros países, incluso con los mismos argentinos. Entonces yo creo que existe una posibilidad. Sí, ahora cómo se han comportado con el tema de la inmigración, muy mal. No, se han portado bastante mal. Tenemos que recordar que en el tratado nosotros de 1904, 1904 el tratado, sí. nosotros nos comprometimos a una serie de acciones, pero en el transcurso del tiempo todos esos beneficios para el país altiplánico se han ido mejorando por parte del Estado chileno. La pregunta es de vuelta, ¿yo he tenido el apoyo para el control migratorio? No lo he tenido. Han habido hasta militares bolivianos presos por venir a pasar la frontera. Todo lo contrario, pasando vehículos para allá que se blanquean finalmente en La Paz y en las distintas ciudades de Bolivia. Entonces no nos han tratado muy bien, fíjate. No se han comportado como buenos vecinos. Todo lo contrario. Entonces yo, en vez de seguir otorgando mayores beneficios, yo de verdad que empezaría a cerrar un poquito la llave del agua para empezar a apretar un poco para poder, primero, regular el tema de inmigración. 1. 2. Y cuando hayamos controlado esto, veamos cómo reponemos el agüita que te corté y veamos cómo podemos ayudarnos mutuamente y cómo comercialmente podemos seguir avanzando. Ahora, en buena hora, que el actual, porque tiene que estar confirmado todavía el presidente boliviano por... el nuevo Rodrigo Paz. Sí, tiene que estar confirmado por una suerte del CERVEL todavía. Sí. Hay un paso, pero ya es un tema administrativo. Señaló que lo que más quiere es fomentar justamente el mayor ingreso de capitales a Bolivia y dejar estas ideas medias socialistas y empezar a incrementar lo que es el libre mercado que tenemos en Chile. Yo creo que son buenas noticias después de 20 años, digamos, de un gobierno que logró uno de sus principales objetivos era la multiculturalidad. Los plurinacionales. Exactamente, y además dejar establecido en su constitución que ellos nunca podían dejar de pelear por su salida soberana al mar, lo que nos llevó a un conflicto en La Haya, que finalmente hoy día creo que está relativamente zanjado cuál fue el resultado, pero yo creo que deberían ellos empezar a observar esos detalles que no generan una muy buena relación en el largo tiempo. Bueno, hay que recordar, no solamente como dato, creo que también la población de pueblos originarios es altísima, ¿no es cierto?, en esa parte del continente, y por lo tanto la mirada sobre esta cultura andina no es una cuestión que también pueda soslayarse, y en ese sentido, claro, los políticos allá responden de alguna manera a ese sentimiento, ahí consiguen los votos. Carlos Estangui, ¿qué le parece a usted la llegada de Rodrigo Paz, un hombre que se declara de centro derecha, habiendo sido hijo de un dirigente que aquí uno suena el MIR boliviano, pero que no tiene nada que ver con el MIR chileno, un partido mucho más socialdemócrata, nada que ver con vías revolucionarias propiamente tales? Pero, ¿qué le parece este fenómeno hoy día en el 2025? Economías abiertas, y todo lo que está pasando hoy día y sobre todo esto de la necesidad de que somos vecinos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, ustedes han dicho prácticamente casi todo desde el punto de vista legal y desde el sentido común. Yo voy a darle una miradita un poco más indudablemente que optimista, que un nuevo presidente diga voy a retomar relaciones con Chile, relaciones bilaterales. Recuerden que nosotros no tenemos embajada en Bolivia, por lo tanto los diálogos eran muy imposibles de poder lograr. Indudablemente que trae un montón de ventajas en la seguridad, ya ustedes la nombraron. En la económica, indudablemente que es un tremendo valor. En el norte de Chile, nuestra cultura no se diferencia con Bolivia ni con Perú. Prácticamente existe, si pudiéramos hablar,
una zona muy, muy, muy mezclada en lo que es la cultura. Para los que no estamos familiarizados, vamos a ver de repente, no sé, a La Tirana, o vamos a carnavales de Iquique o Arica o en Tacna, y ves bailando distintos folclores, y si no eres muy ágil o en tu visión no puedes identificar de qué lado son, o sea, los ves todos como uno solo. Esa es una muy buena noticia. Acuérdate que Dios, cuando pensó en el Edén, pensó en América. Y justamente es porque todos los países de Latinoamérica tienen algo que aportar. Muy bien. Imagínate en la economía el desarrollo que podría tener Chile hacia Bolivia, haciendo inversiones chilenas con la experiencia que tiene en el desarrollo de la minería, en el desarrollo de los hidrocarburos. Recuerden que Chile se alimentó por gas por Argentina, pero es gas boliviano que se traslada hacia por el lado argentino y se ingresa acá. Todos esos costos energéticos que estábamos hablando al principio, indudablemente podría beneficiar directamente a Bolivia. Yo creo que se tienen que generar las confianzas, indudablemente, que uno esperaría de los políticos de ambos lados, que pensaran un poquito más en la gente, en el desarrollo de los ciudadanos, porque esos rencores, esos conflictos son más altas esferas que en el mundo cotidiano no se vive así. Recordar que Chile en algún momento, el tema de que lo dijo muy bien Patricio, tienen en su constitución seguir buscando la salida al mar. Chile la dio en su oportunidad, pero Chile dejaba de ser país limítrofe con Perú. Sí, Era pero- un pasillo ahí, y pero- limitaríamos solo con Bolivia, y Perú se opuso porque también es parte de este tratado. Pero ¿por qué no Pe- quiso? Pero con esto termino. Simplemente cuando los países tienen intención de poder conversar, es el primer paso. Ahora, cómo lo hagamos, vamos a depender de la franqueza, de la sinceridad y la seguridad y las confianzas que se generen en esa conversación. Sí, No, te Sí, quería por comentar favor. por qué Perú se opuso. no, pero sí, Es a ver, fácil, porque Perú, a ver, siempre en la interna, ellos sueñan con recuperar Arica, po. a ver, Si esa es la razón, po. yo creo que si seguimos con la tónica habitual que se ha tenido con las relaciones con los países limítrofes, nunca vamos a llegar a acuerdo. ¿Ya? Hay un economista chileno que se llama Oscar Landerreche, que tiene un libro que se llama Hacia un nuevo pacto, donde él plantea que tenemos que cambiar las relaciones que tenemos entre nosotros, que es un poco lo que yo señalaba al principio con el tema de la energía eléctrica. Tenemos que cambiar las relaciones, porque si seguimos hablando exactamente lo mismo, no arreglamos nunca los problemas. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que cambiar de actitud. ¿Ya? Y para arreglarlo, tenemos que empezar a cambiar nosotros, no los demás. ¿Ya? Si nosotros no cambiamos, los problemas no se van a arreglar. Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, tenemos que partir echándonos la culpa a nosotros. ¿En qué hemos fallado? Después, porque ahí vamos a poder conversar. Después que conversemos, el otro podrá decir, yo también he estado errático. Y a ver, veamos los puntos de encuentro, no los puntos que nos dividen. Es porque si empezamos a arreglar el tema con los bolivianos de la inmigración ilegal, sonamos, se acabó el diálogo, se acabó. ¿Ya? Y lo que queremos es que haya diálogo, entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Sí, réplica a alguien de este tema porque es interesante. Mire, yo estaba leyendo a propósito de los expertos que están opinando el mismo tema, porque efectivamente, ¿no es cierto? El nuevo presidente promete capitalismo para todos, dice en Bolivia, y apertura con Chile. O sea, también tiene la mirada puesta en la importancia de retomar las relaciones a nivel oficial. Es un proceso largo, se habla, ¿no es cierto? No es llegar y restablecer las relaciones diplomáticas, porque también tiene que ver con quién va a ser la autoridad en Chile, primero. También hay que considerar que las relaciones de Bolivia hoy día están con Venezuela, con Irán, con Rusia, con China, pertenece al Mercosur, quiere entrar a los BRICS. Hay temas de geopolítica y de ordenamiento regional, vamos a decir, en el continente, que no son menores y que también van a incidir en lo que quiera hacer Rodrigo Paz respecto de las relaciones con Chile. Creo que Jorge en ese sentido tiene razón cuando dice, bueno, hay que esperar a ver nosotros quién acá va a estar, ¿no? ¿Les parece que eso va a suceder?
O sea, ¿le toca harta pega al nuevo presidente? Le toca harta pega. O sea, le toca tienen harta pega los presidentes nuevos No, siempre. lo que pasa pero- es que además tú tienes que tener instituciones y institucionalidad seria. O sea, si hay algo que caracteriza a Sudamérica en general, y nos diferenciamos un poco de eso, es que nosotros teníamos instituciones más serias que permitían la inversión extranjera en Chile. Y me Pero, refiero Pato. al decreto supremo 600. Pero Pato, ¿cómo está diciendo eso? A Si ver. lo que hemos estado conversando en este momento, hoy día, es justamente diciendo lo poco serias que son nuestras instituciones. Si nuestras instituciones no funcionan. O- Y o eso hay que asumirlo. Funcionaban. Bueno, Funcionaban. no, perdón, tampoco funcionaban. Si nosotros, nosotros nos cubrimos de un manto. Yo siempre me acuerdo de una frase que un político X, no me acuerdo quién era, decía: no me den, díganme, colóquenme donde haya. ¿Se acuerdan de eso? Una frase que es famosa. Eso, que es de ese año 40, era un nivel de corrupción tremendo. ¿Ya? Entonces no digamos que hoy día somos corruptos. No, si hemos sido siempre corruptos. Cuidado. No, estoy de acuerdo, pero no sé qué tan corrupto. Sí, definitivamente creo que el engaño, Jorge, era que nos creíamos más papistas que el Papa y teníamos nuestro ripio. Y al confiarte, indudablemente que no tuvimos control. Pero también indiscutible, esto no es por obra y gracia, el desarrollo que ha tenido Chile en Latinoamérica, las inversiones que han llegado, la forma que ha crecido el país. Hoy hace 50 años atrás, éramos un país muy pobre, de hecho éramos el más pobre de Latinoamérica, y hoy día hemos crecido, no creo que a punta de corrupción, sino que se han ido haciendo los cambios. ¿Que tenemos que estar más vigilantes? Sí. Que tenemos que estar mucho más atentos y no confiarnos que las cosas funcionan, como por ejemplo lo que acabamos de hablar del tema de la energía. Hay que ver, cuidado, que nosotros mismos destruyamos por un tema populista nuestras propias instituciones. Es que eso es Lo que uno esperaría, que cuando ocurran esos hechos realmente seamos duros. Yo creo que ahí no estamos funcionando. Creo que el costo de generar perjuicio al Estado y a todo nuestro país es hoy día demasiado liviano. Y cuando nosotros vayamos endureciendo esas malas prácticas, vamos a poder volver al rumbo. A eso me refería cuando yo te decía, Jorge, que si bien es cierto, el barrio no es el mejor, pero nosotros éramos un país un poco más serio. Y yo te lo voy a reflejar de la siguiente forma. Nosotros tuvimos un estatuto que le permitía al inversionista extranjero seguridad en las lucas que estaba poniendo en Chile. Y me refiero al decreto supremo 600. El 600 te daba estabilidad, seguridad jurídica, laboral, tributaria respecto a sus inversiones. Ese decreto supremo se eliminó en el 2014, con efecto en las inversiones que partían desde el 1 de enero del 2016 en adelante. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que la estabilidad, el argumento político, la estabilidad económica, social y política y una eventual consolidación democrática del país. Esa fue, o sea, hoy día no somos tan estables, somos tan seguros que hoy día no necesitamos un decreto que asegure o que le asegure al inversionista extranjero la tranquilidad de sus inversiones. Y mira cómo nos encontramos hoy día, con estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política. Yo coincido con Carlos cuando dice que nosotros mismos echamos a perder esto. Oiga, a propósito de este tema y de nuestras instituciones, yo que solo estamos cerrando este bloque, pero mañana se conocerá la sentencia en el caso Soquimich a propósito de instituciones. Se trata del mayor escándalo financiero y legal en la política de Chile. 8 imputados enfrentan cargos por cohecho, soborno y delitos tributarios. Y los nombres más prominentes ahí son Pablo Longueira, Marco Enríquez Ominami y el ex gerente general de la empresa Soquimich, Patricio Contese. ¿Por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque efectivamente tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Casi 8 años de investigación desformalizada. El juicio Soquimich supera largamente el que hasta ahora es el más extenso de los ya concluidos, que fue el año 2024 en Arica en contra de los gallegos, que había durado 8 meses. Bueno, fíjense ustedes los números. 68 personas fueron sobreseídos durante todo este tiempo, 51 se decidió no perseverar y en 127 de ellos se decretó la suspensión condicional del procedimiento. Hoy día, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes son los 8? Está la ex subsecretaria Marisol Cavieres, militante de la UDI, el ex diputado Roberto León, diputado de la Democracia Cristiana en su minuto, me parece, ex embajador Marcelo Rosas, todos ellos imputados por delitos tributarios, 4 años y multa se pide. Después están
la ex asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz Valdivieso, 818 días se piden de prisión. El ex asesor de Marco Enrique Ominami, Cristian Barner, 5 años. Se suma el ex gerente de Soquimich, Patricio Contés, el candidato presidencial Marco Enrique Ominami y el ex precandidato presidencial Pablo Longueira. Con esto básicamente quiero comentarles, ¿no es cierto?, que también, o sea, nuestras instituciones efectivamente se toman el tiempo más allá de lo adecuado, porque esta cuestión, o sea, no, hoy día, ¿cómo va a quedar ante la opinión pública? Lo que decíamos, ustedes lo manifestaron, ¿no es cierto?, la pérdida absoluta o casi total de las confianzas. No tengo nada que agregar, señor juez. No hay nada que agregar a confesión de parte, ¿es usted? No, absolutamente. Chicos, Ojalá sea ejemplar. Uno temería que esto pasara sin pena ni gloria en Chile. Insisto, lo que les comentaba hace pocos minutos, sale por nada. Entonces, cuando el incentivo para delinquir es altísimo porque no me va a ocurrir nada, indudablemente que después tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando. Y en ese sentido, claro, generamos leyes. No, mira, ahora la ley de aquí para allá. Yo no sé si de repente ley corta, hagamos esto y vamos solucionando el problema para que el pueblo en el cual me incluyo nos quedemos tranquilos. Pero hay que ser un poquito más observador. También me hago cargo lo de Jorge, cuando de repente va y se dice, ¿sabes qué? Esto se soluciona despidiendo a la cabeza. Claro que se soluciona, pero eso genera una tranquilidad solamente moral. Pero el problema no se estirpa, sigue ahí. Y eso, incluso a veces es como tapar con la alfombra, ¿no? Sí, ahí dice, se corta el hilo por lo más delgado, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo. El tema del financiamiento de la política, que además nos fuimos a un sistema que en lo particular lo encuentro hipócrita, porque las platas deberían ser transparentadas. Las empresas, si quieren apoyar a algún político, debería ser claro, como en Estados Unidos, que yo apoyo, y uno verá si esos valores los comparte o no. Pero hoy día yo te aseguro que puede ocurrir que esos mismos dineros se mueven por algún lugar, nunca nos enteramos, y lo que uno busca como ciudadano, por lo menos en lo particular, que haya transparencia de dónde llegan esos fondos, y ahí uno podría hacerse una idea. Si yo soy medio ambientalista y estoy recibiendo fondos de alguna empresa que extrae recursos naturales, yo debería estar en contra. Pero si esa empresa no la manifiesto y no la veo dentro de mi candidato, indudablemente que no puedo tomar una buena decisión, entre otros temas que se podrían tratar. Bien, pues 10:01, vamos a la pausa y ya estamos en el último bloque de este primer café de cooperativa en los días martes.